Buenas noches. Bien, muy bien. Bien, miren, vamos entonces a continuar ahora con el diagnóstico de EPOC. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Recordar que cada año desde 1999, tanto para Ginas como para Gold, va sacando las nuevas guías. Recordar que unas guías no en cualquier rama de la medicina no es así que maroma y teatro, tal como nos dicen lo vamos a hacer. Es una manera de matar cucarachas, pero en ocasiones no podemos hacerlo pues simplemente porque no contamos con los medios o con la estructura de otros países. Entonces en ocasiones va a ser difícil, ¿cómo se llama? Pues hacer ese cambio. Para poder empezar diagnóstico y tratamiento, no cambie. Necesitamos recordar la fisiopatología. La fisiopatología nos dice que hay sobre todo cuatro perspectivas que pueden ocasionar o teorías de lo que es la fisiopatología del EPOC. La primera de ellas es la que ya habíamos comentado, en donde el humo de leña o el humo de cigarro con sus 4.500 sustancias químicas, al llegar a la mucosa y submucosa, simplemente por el estrés oxidativo que ocasionan, va a ser una alteración en el movimiento de los cilios, que si ustedes recuerdan, ciclan de 50 a 200 veces por segundo. Entonces esos cilios empiezan a disfuncionar. Va a haber perse también ese tipo de proceso, una estimulación en las células productoras de moco y por lo tanto va a haber una hiperplasia, hipertrofia de estas células y se va a producir mucho moco. Aquí también las sustancias químicas que contiene el tabaco, principalmente lo que es la misma nicotina, el monóxido de carbono, los alquitranes, los hidrocarburos policíclicos poliinsaturados van a ir a estimular las membranas de los 8 o 9 tipos de células que conocemos y se echa a andar la cascada del ácido araquidónico. Eso va a ocasionar entonces una inflamación. Otros, precisamente las células M, van a tomarlo y lo van a presentar a los linfocitos TH2. Se va a producir la interleucina 13, va a estimular a los mastocitos y a los neutrófilos y va a ocasionar también una estimulación en las células productoras de moco en el músculo de Reisensen, contrayéndolo, y lo que hace precisamente a nivel de la microvasculatura, en donde el endotelio vascular se ve estimulado y entonces va a haber edema e inflamación de la zona, o sea, la hiperreactividad bronquial. Esa es la primera de las teorías. La otra teoría es la de la vía colinérgica, en la cual habíamos dicho que el humo del tabaco va a denudar completamente la mucosa y submucosa y entonces hace de que las fibras nerviosas queden a flor de piel del sistema colinérgico. Por lo tanto, se estimula simplemente por el frío o por simplemente el mismo tabaco y entonces se echa a andar la vía del control colinérgico con sus células M2 y M3 postganglionares que se encuentran en el músculo liso y en la submucosa del aparato respiratorio. Entonces también va a ocasionar broncoespasmo, hipersecreción de moco y también va a estimular a lo que son precisamente a la microvasculatura y va a haber edema e inflamación de la mucosa. Esto es importante. También va a echar a andar mecanismos en donde hay mediadores inflamatorios, principalmente también por neutrófilos, y esto pues va a perpetuar el proceso de inflamación. La tercera teoría es el estrés oxidativo, que ya como yo les comentaba, el humo del tabaco contribuye al estrés oxidativo, ya que es una gran fuente de oxidantes, principalmente radicales libres y óxido nítrico. Por lo tanto, estas sustancias van a ocasionar también estimulación directa en las células productoras de moco, en la microvasculatura con fuga de plasma, isoprospenos que también van a estimular otro tipo de células proinflamatorias, y esto hace que haya broncoespasmo. Por eso las personas que fuman o que tienen contacto con humo de leña debemos darle antioxidantes como es la vitamina E, la vitamina C, la vitamina D, darles acetilcisteína, glutatión y
y nitrones, que estos todavía no los hay para el EPOC. Y por otro lado, este estrés oxidativo también hace una ambivalencia en lo que es proteasas antiproteasas. Entonces, en conclusión, va a haber una alteración a nivel de las vías aéreas y una alteración a nivel del alveolo, ocasionando pues todo lo que ya vimos que es en EPOC. La otra teoría es que ya se nazca con una alteración de lo que es la alfa-1, o sea, deficiencia de antiproteasas, principalmente la deficiencia de alfa-1 antitripsina, pero también hay otras antiproteasas, como lo es la inhibidor de la proteasa de leucocitos, la efanina y otras antiproteasas que se producen en las células de clara y también en las células, en los neumocitos tipo 2. Entonces, todas estas, igual que la alfa-1 antitripsina que se produce en el hígado, cuando se ven alteradas, pues ya nacen prácticamente con una alteración en esta situación alveolar y alteraciones en el mecanismo de Henry-Weber, y ya nacen con predisposición a enfisema. Lo detona el tabaco o el humo de leña, y entonces son personas que hacen lo que se llama enfisema buloso. Ya lo habíamos comentado. La consecuencia final de estas teorías o de esta fisiopatología es que el bronquio normal se va a ver alterado, al igual que los alveolos. A nivel de los bronquios va a haber lo que ya conocemos como hiperreactividad bronquial crónica, progresiva e irreversible. Entonces la luz de los bronquios, vean cómo disminuye de una manera muy importante, y por lo tanto va a tener una alteración de broncoespasmo crónico, es decir, obstrucción crónica de la vía aérea. Y a nivel alveolar, ya habíamos dicho que la alteración del alfa-1 antitripsina, del surfactante, va a haber una ruptura de los alveolos con también ruptura de clavas, y entonces los alveolos empiezan, pues ahora sí que a romperse y formar grandes cavidades aéreas que pues están exentas de microcirculación, y entonces el espacio muerto funcional aumenta, pero eso hace un espacio muerto pues muy grande, y a veces pues ocasiona una disnea importante. Quiere decir entonces que el producto final del proceso que acabamos de revisar someramente produce una limitación al flujo de aire y atrapamiento aéreo, es decir, alteraciones para la salida del aire, igual que en el asma. Por eso se le llaman enfermedades de las vías aéreas, obstructivas, y ese es lo que tenemos que comprender. Entonces, en estas teorías, pues por lógica, tenemos que dar antiinflamatorios esteroides, tenemos que dar broncodilatadores, tenemos que dar sustancias que inhiban ese estrés oxidativo, y otro tipo de sustancias que precisamente inhiban a las prostaglandinas, a toda lo que es la cascada del ácido araquidónico, y por lo tanto el paciente mejore. Entonces, para poder empezar el diagnóstico, es importante pues que le echemos una mirada a la etiología, en donde el que se lleva precisamente el primer lugar pues es el tabaco, es la biomasa o humo de leña, y la tercera es la contaminación. Y también los otros factores no modificables del huésped, como es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y de esto la fisiopatología prácticamente va a ser igual en cualquiera de ellos. El tabaco, la teoría desde el punto de vista neurogénica es superior a la de la biomasa y la de la contaminación. Y la patología que va a ocasionar va a ser en dos regiones. Uno es a nivel de las vías aéreas, y la otra es a nivel del alveolo, es decir, o se produce enfisema o se produce obstrucción crónica de la vía aérea, llamada bronquitis crónica. Y esto va a repercutir en las manifestaciones, que es lo que vamos a ver ahorita, pero de una vez se los adelanto. Los pacientes que tienen alteración bronquial, tos y expectoración por más de 3 meses por 2 años consecutivos, que eso es la definición de bronquitis crónica. Y aquella persona que tiene nada más disnea, como lo vamos a ver a continuación, pues ese es el enfisematoso. Estos pacientes van a tener muchas exacerbaciones y comorbilidades
adyuvantes. Esta nada más es para señalarles y recordarles que se cumple años después de los 40 años en que el paciente fuma, es decir, a los 40 años va a empezar los síntomas y signos respiratorios y va a empezar el calvario del paciente. Antes de ellos la obstrucción es leve o prácticamente no la podemos captar por una espirometría. Entonces, ahora sí, entrando en diagnóstico, como en todas las ramas de la medicina alópata, la historia clínica es la piedra angular de cualquier diagnóstico de enfermedades. Entonces, en hacer una buena historia clínica y una buena exploración física te va a ayudar bastante. ¿Y qué es lo que debemos de tener presente? Es investigar los factores. Y les había comentado desde la vez pasada que en antecedentes personales patológicos y no patológicos puedes aplicar la fórmula de biomasa o la fórmula de tabaco, de índice tabáquico, y de ahí te vas dando cuenta cómo está tu paciente. Después la exploración física, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más le vamos a hacer a nuestro paciente? Una radiografía TLPA de tórax. No quieras pedirle desde un principio una tomografía. Claro, pues, o sea, si estás en un centro o eres el de la JAI, pues ahí pídele todo lo que quieras. Hasta de entrada alfa una antitripsina en sangre. O sea, ver los niveles. Y a la piedra angular de tanto del asma como del EPOC, pues es una espirometría con broncodilatador. Esa es la piedra angular. Entonces, la historia clínica y lo que es la espirometría son los dos factores más importantes para el diagnóstico de EPOC. Como lo dice el GOL 2020, ¿sí? En la historia clínica los síntomas, ya sea disnea o ya sea tos crónica con expectoración, va a ser un enfisematoso o un bronquítico crónico. Y de acuerdo a los factores de riesgo, que también ya los vimos, los acabamos de comentar ahorita, y lo vamos a corroborar con una espirometría con broncodilatador. Es el estándar de oro diagnóstico. Si yo te pregunto en el examen, dime cuál es el estándar de oro diagnóstico para el diagnóstico de POC o de asma, es la espirometría. Tener en cuenta otras causas de tos crónica. Yo se los había comentado cuando vimos tos, las causas de tos, como las que están aquí, el mismo asma, el cáncer pulmonar, la tuberculosis, las bronquiectasias, la falla cardíaca izquierda, la fibrosis pulmonar, la fibrosis quística y tos idiopática, es decir, la tos que no tenemos, o sea, no damos cuenta que se debe. Esas son las causas intratorácicas. Y las causas extratorácicas, la rinitis alérgica, el síndrome sinobronquial, la obstrucción, lo que es el síndrome de vías aéreas superiores, o también del cilio inmóvil, así se le llama, el reflujo gastroesofágicos y la tos ocasionada por medicamentos, como es en el tratamiento de la hipertensión con inhibidores de la ECA. Entonces, clínicamente, vamos a ver que el índice tabáquico arriba de 10 paquetes año y el índice de humo de leña mayor a 100 horas año son significativos para pensar en EPOC. Aquí vamos a hacer énfasis si tu paciente tiene disnea o tiene tos con expectoración. Cuando le hace la exploración física, ves que el paciente enfisematoso es el azuloso abotagado, que es el delgado, y el otro es el enfisematoso, que es el que se llama soplador rosado. Este es el paciente con disnea, este es el paciente tosedor crónico, es el que tose cada ratito, como lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos, uno de sus compañeros me preguntaba que cuál era la evaluación clínica, a diferencia entre bronquítico crónico y enfisema. Aquí lo tenemos. El bronquítico crónico es tosedor. Es aquel paciente que tiene tos con expectoración más de 3 meses por 2 años consecutivos. Ese se le llama bronquítico crónico. Como ya vimos, es un paciente un poquito obeso o abotagado, tendencia a la cianosis, tiene muchas agudizaciones, el paciente tiene hipoxia crónica, por lo tanto hace poliglobulia y eso ocasiona el cor pulmonar, es decir, mayor falla cardíaca. El otro tipo de EPOC es el enfisema pulmonar, el cual el paciente le llamamos el azuloso abotagado. Sí es el azuloso abotagado, y el otro es el
soplador rosado. Este es el soplador rosado, es decir, el enfisematoso es el delgado y este sería el azuloso abotagodo, ese sería soplador rosado. Entonces este soplador rosado tiene disnea, está adelgazado, está rosita, como dice ahí, los labios fruncidos y tiene el tórax en tonel, el síndrome de rarefacción pulmonar, agudizaciones no muy frecuentes, pero sí neumotórax, ya que tiene sus bulas enfisematosas y el paciente cuando hace un esfuerzo o tose mucho o puja porque está estreñido, es más que suficiente para que se ponche el pulmón, llamado neumotórax. Aquí, doctores, voy a recordarles algo, por si no les quedó claro. La EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una definición funcional, acuérdate, es un BEF1 bajo irreversible, progresiva y tratable. Ahora, la EPOC engloba 3 enfermedades. El comienzo de la enfermedad que quedaría aquí, que es asintomática y que se llama enfermedad de la vía aérea pequeña. La enfermedad de la vía aérea pequeña, el problema es entre la división 16-17 y es prácticamente silenciosa, por eso en cuadro clínico no lo ponemos. Estos pacientes son los jóvenes menores o a las personas menores de 40 años, que como ya les había comentado, el tabaco es antidoping, es el que es el goleador, el que es la estrella de la lucha libre, el del béisbol, el que ganó ¿cómo se llama? El campeonato de X. ¿Por qué? Porque el tabaco es un antidoping. Ese solamente se hace el diagnóstico con un método que se llama medición de zona de isoflujo, y eso solamente se hace con pletismografía. La bronquitis también engloba la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Pregunta de examen entonces, ¿qué es EPOC? Es una definición funcional. ¿Qué es bronquitis crónica? Es una definición clínica. ¿Y qué es enfisema pulmonar? Es una definición histopatológica. Histopatológica, y actualmente el GOLD 2019-2020 dicen que es una definición también tomográfica funcional. Ahorita te voy a decir por qué. ¿Cuál es la definición de bronquitis crónica? El bronquítico crónico es aquel paciente que tiene tos con expectoración más de 3 meses por 2 años consecutivos. Ese es bronquítico crónico. Por lo tanto, la definición es clínica. Y la definición de enfisema es una dilatación anormal y permanente del acino pulmonar y o de los alvéolos, es decir, de la división 23, 25, 27. Esa dilatación se le llama enfisema pulmonar centrolobulillar, panacinar, paraseptal o ovuloso. Entonces su definición la podemos, solamente histopatológicamente puedes hacer el diagnóstico, pero clínicamente lo puedes hacer porque es el que tiene disnea, le tomas una tomografía y tiene bulas enfisematosas y le haces una pletismografía y tiene un aumento del espacio muerto funcional. Esas son las 3 entidades que engloba la EPOC. A la exploración física, principalmente en el paciente enfisematoso, va a tener una expiración alargada, con un tórax insuflado, es decir, una hiperinsuflación del tórax. A la auscultación vas a oír sibilancias y roncos, es decir, estertores silbantes y piantes. También va a haber disminución del ruido respiratorio, o sea, el síndrome de rarefacción. En los pacientes graves hay pérdida de peso y pérdida de la masa muscular, como lo es en el enfisematoso, en el soplador rosado. Puede tener cianosis de origen central, o sea, por problema respiratorio, y puede tener cor pulmonale con signos de sobrecarga ventricular derecha y anasarca, es decir, edema de miembros inferiores vespertino, dependiendo si es bronquítico crónico o es enfisematoso. Entonces es importante aquí en la exploración física, va a ser diferente en un enfisematoso que un bronquítico crónico. La clase pasada les había comentado que vamos a hablar de predominio,
es decir, predominio enfisema o predominio bronquitis crónica. Eso también es importante que lo tengan presente. Entonces, en la evaluación clínica, vamos a ver primero el fenotipo, ¿es un azuloso abotagado o es un soplador rosado? Y el genotipo si no tiene alteraciones del alfa-1 antitensina. Tendientes a exacerbarse, el bronquítico crónico. Tendientes a no exacerbarse, el enfisematoso. Tiene muchos síntomas, es el bronquítico crónico. Casi no tiene síntomas, solo disnea de grandes, medianos, pequeños esfuerzos, progresiva hasta hacerse de reposo. Ese se llama el enfisematoso. Entonces, de ahí nada más en la evaluación clínica tú ya te das cuenta de qué estamos hablando. Esto ahorita lo vamos a repasar en este momento, que desde el 2012 apareció lo que es la disnea, lo que es el test de CAT, lo que es el BEF1 y lo que son las exacerbaciones. Esto lo consideraron para decir que el bronquítico crónico no nada más es BEF1 bajo, solo es una enfermedad que engloba la discapacidad, es decir, el grado de disnea, el grado de disfunción que tiene en su vida y el número de exacerbaciones o internamientos al hospital. Esto es importante que lo tengan presente. De esto vamos a tratar el día de hoy. O lo vamos a retomar. También cabe mencionar que, cabe mencionar que la EPOC no nada más tiene repercusión a nivel pulmonar, solo a nivel sistémico. Es decir, que va a tener potencialmente alteraciones principalmente en el sistema musculoesquelético. Y esto te va a ocasionar lo que se llama hipoxia tisular, malnutrición hasta el 40% de los casos, presencia de depresión en la EPOC, presencia de anemia hasta en el 15% de los casos, disfunción endotelial, por lo tanto va a tener alteraciones de la arteria de Virchow, entonces va a tener predisposición a trombosis venosa profunda, insuficiencia arterial, a insuficiencia venosa y a infarto del miocardio y a enfermedad vascular cerebral. Y una actividad inflamatoria que conduce a la apoptosis. Entonces el paciente puede tener una miocardiopatía, alteraciones de osteoporosis, una disminución del tono y de la cantidad de músculo y son los principales. Entonces, vemos que la inflamación, aunque comience en el pulmón, se dispara a nivel sistémico, ya que recuerda que las sustancias que contiene el tabaco, el humo de leño, la contaminación, son en nanómetros, o sea, son nanométricas, por lo tanto, se va por la arteria pulmonar, se va por el circuito mayor, y entonces, pues se va a nivel sistémico. Entonces, todavía nos falta mucho que ver hacia dónde vamos. Por ahí se han hecho algunos estudios donde dicen que el Alzheimer se ve más identificado en aquellas personas que tienen una bronquitis crónica muy avanzada. Radiológicamente, el diagnóstico lo vas a hacer. Los datos tanto de enfisema como de bronquitis crónica son los siguientes, se llama datos de atrapamiento aéreo. ¿Qué son datos de atrapamiento aéreo? Que los semidiafragmas van a estar abatidos, los espacios intercostales van a estar horizontalizadas las costillas, va a haber el corazón en gota, va a haber el pulmón sucio, es decir, un aumento de la trama vascular, ya que los bronquios llenos de moco pues hacen como si fuera una opacidad heterogénea o con broncograma aéreo. Aquí está el corazón en gota, es decir, exprimido. Fíjate hasta dónde llega el pulmón, más allá del octavo noveno espacio intercostal, y los diafragmas prácticamente abatidos, no tienen la cúpula que tienen. Entonces, en el bronquítico crónico y en el enfisematoso va a ser diferente la apreciación. Y los datos de corro pulmonar, ve como el segundo arco está muy prominente y la arteria pulmonar está muy prominente, que le llamamos índice de Lupi. Más adelante vamos a ver qué es esto. Ok, entonces el índice de Lupi va a estar aumentado y el segundo arco completamente prominente. Y crecimiento de cavidades derechas, es decir, cardiomegalia expresas de cavidades derechas. Aquí tienes una placa con los dos, bronquítico enfisema. Ve cómo los semidiafragmas están abatidos, completamente abatidos. O sea, tórax en tonel.
los espacios, las costillas están horizontalizadas, es decir, los espacios intercostales horizontalizados. Es un tórax inspirado. Hiperinsuflación, vean cómo tiene muy negro los pulmones. Disminución de la trama vascular en los tercios externos, como lo vemos aquí. En los tercios externos se ve completamente disminuido. Y vemos el aumento de la trama, es decir, los bronquios llenos de moco. Esto se le llama broncograma aéreo. Y estos puntitos es porque los bronquios los estás viendo de frente, entonces tiene una inflamación bronquial crónica. Además va a tener datos de falla cardíaca. Lo primero es la hipertensión pulmonar. Este es el primer arco, el segundo arco, el tercer arco. Ve cómo el segundo arco está prominente, no está al contrario cóncavo, solo está convexo. Entonces está completamente aumentado y eso es dato de hipertensión pulmonar. El otro es esto, que es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, para los que ya lo leyeron, hay un índice que se llama índice de Lupi. Lupi no porque así le digan a las lupitas ahí en el rancho, solo Lupi es un apellido. Entonces Eulo Lupi, que es mexicano y que te puede decir que fue uno de los que hizo el examen recepcional de neumología, hizo el siguiente esquema. De la articulación acromioclavicular del lado derecho, del que no se alcanza a ver, o sea, esta parte de aquí, hace una línea que pasa al centro del corazón, exactamente al centro del corazón, de aquí al centro. Aquí es el centro del corazón, entonces una línea que pase de aquí para arriba. Y donde la arteria interlobar, que es esta que ves aquí, esta es la arteria interlobar, es decir, la arteria que va al lóbulo medio y al lóbulo inferior. Esta, si tú la ves aquí está bien identificada, tú la mides cuánto mide de aquí, aquí donde sale donde sale la línea que te había comentado. Y entonces, lo que mida de aquí a aquí lo mides. Si mide más de 15 milímetros, hablas de que tiene hipertensión pulmonar, con índice de Lupi de tanto. Entonces, este es el índice de Lupi. Y entonces hablas de que tiene un abombamiento de la arteria pulmonar aunado al segundo arco prominente. Y en ocasiones vas a ver el crecimiento de cavidades derechas. Entonces, esos son los datos de atrapamiento aéreo o datos de EPOC. Puede ser predominio enfisema o predominio bronquitis crónica. La tomografía, sobre todo la vas a pedir cuando estés pensando en enfisema. Ve cómo se ven las bulas enfisematosas. Aquí hablas de disminución de la densidad, ¿sí? Con formación disminución de la densidad quísticas de diferentes tamaños en el hemitórax derecho y en el hemitórax izquierdo. Aquí lo tienes, hemitórax derecho y hemitórax izquierdo, y ahí ves cómo está la presencia de bulas. Esta foto ya se les había enseñado en la clase pasada, en donde vamos a ver cómo es el enfisema buloso, las bulas gigantes. Todo esto es una bula del lado izquierdo. Imagínate de qué tamaño está la bula. Prácticamente es todo el lóbulo, parte del lóbulo superior, el ápico posterior. ¿Cómo se ve el centro lobulillar? El centro lobulillar, que es el que más se ve en los pacientes que fuman. El paraseptal, que se ve más en los de humo de leña. ¿Sí? El paraseptal es este de acá de la orilla. El paraseptal es este. ¿Y cómo se ve el pan lobulillar? O sea, tanto centro lobulillar como paraseptal. Aquí lo tienen, es ese. Es el pan acinar, centro lobulillar y paraseptal. Ve cómo está más periférico, más pegado al espacio subpleural. Y tenemos el enfisema buloso, que se ve en bulas tipo 1, tipo 2, tipo 3, en las cuales estas son las que pues vemos más en deficiencia de alfa-1 antitripsina. Como también el primer que vimos, de aquí es más frecuente. O sea, yo veo esta placa y lo primero que pienso es en deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y si fumó, pues está en la olla este paciente. Bueno, entonces ya llevamos ahorita haciendo remembranza que para el diagnóstico es muy importante la historia clínica, el fenotipo del paciente, qué tipo de sintomatología tiene, de bronquítico o de enfisematoso. Clínicamente,
qué es lo que vas a hacer, o sea, si tiene más datos de bronquitis o más datos de enfisema. Le vas a hacer el índice o sea, el índice de biomasa y el índice de tabaquismo, y vas a ver si es mayor de 100 horas año, más de 10 paquetes año. Le haces una radiografía y ves los datos de EPOC. ¿Cuál es el tercer método diagnóstico? Y que no porque es el tercero, deja de ser el más importante, es la espirometría. Yo diría que la pletismografía, pero ya les había explicado que no tenemos pletismógrafo en todo Michoacán. Si los chingados gobiernos, en vez de ponerle atención a la salud, nos hacen puras pendejadas. Es lo único que nos saben hacer nuestros chingados gobernantes. Puras pendejadas del partido que sea. Yo no sé de ningún chingado partido político. Entonces, nos falta una pletismografía en el estado, a ver para cuándo chingados se les ocurre. ¿Qué es lo que hace entonces en la espirometría? Que debe de ser con pre y postbroncodilatador. Esto es bien importante, doctor. Es una espirometría simple, no te sirve para hacer diagnóstico diferencial entre asma y EPOC, solo tiene que ser con postbroncodilatador. Y uno de sus compañeros, cuando vimos espirometría, me preguntó que cómo le hacíamos. Le decía que le dábamos 2 puff o 4 puff, dependiendo de su peso, de salbutamol, lo dejamos descansar 15 minutos y otra vez le hacemos la espirometría. Ahorita la vamos a repasar. Y acuérdate que aquí va a haber obstrucción, es decir, un BF1 bajo obstructivo y un tifenó menor de 70 obstructivo. Si el tifenó estuviera arriba de 80, diríamos que es restrictivo. Entonces es obstructivo menor de 80, obstructivo tifenó menor de 70. Y eso ya lo habíamos visto. Bien, entonces aquí el GOLD 2020 nos señala que la espirometría, junto con los factores de riesgo, la sintomatología, la historia clínica, es el estándar de oro para poder hacer la consideración de EPOC. Pero tiene que ser con broncodilatador, eso es lo más importante, y estarlo evaluando cuando menos cada 6 meses, es decir, no hacer el diagnóstico de EPOC. ¿Te acuerdas que te presenté por ahí una foto muy viejita como un torbellino? Que te había dicho que tiene un principio y entra a ese laberinto y ya no tiene retorno. ¿Sí te acuerdas de eso? Entonces tienes que ir evaluándolo, cómo va tu paciente a mediano, largo plazo. Esto es importante tenerlo presente. Bien. Las consideraciones para realizar la espirometría, pues es preparar al paciente, decirle en qué consiste, darle el broncodilatador, como te había dicho, 400 microgramos de salbutamol, es decir, 4 puffs, cada puff son 100 microgramos, o darle anticolinérgico 160 microgramos, o darle la combinación de los dos. Eso ya depende de qué escuela sea, pero con el puro salbutamol es más que suficiente. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues la realización, pues lo tiene que hacer alguien que sí sepa hacer espirometrías, porque si no, pues te van a hacer malos diagnósticos. Y la tercera, estarlo evaluando con tratamientos a mediano, largo, y corto, mediano y largo plazo, dependiendo, igual que en el asma, en qué escalón está mi paciente cuando lo estoy evaluando. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces aquí tienes una espirometría normal y aquí tienes un proceso obstructivo. ¿Qué es lo que te va a importar del proceso obstructivo? El BF1 y el índice de tifenó. Ve cómo el índice de tifenó es menor de 70 y el BF1, cuando ya le haces el porcentaje, te va a salir menor de 80. Y ahí, pues entre más baja está la curva, pues más alterado está el paciente. Y aquí lo tienen, lo que estamos comentando. ¿Cómo se clasifica la severidad de EPOC de acuerdo a GOLD? Es decir, de acuerdo a la espirometría: leve, moderado, grave y muy grave. Esto lo vamos a volver a ver más adelante en lo que dice la 2020. Entonces, la clasificación de GOLD es leve cuando el BF1 es normal, pero el tifenó es menor de 70. Ojo con esto. Es el comienzo de la enfermedad o el comienzo de la entrada al laberinto. El moderado, el BF1 está entre 50 y 80 y el tifenó, pongan atención, siempre está bajo. Entonces, el primer indicio espirométrico, signo espirométrico de EPOC es el tifenó bajo. Ojo con esto aquí, el BF1 está normal en el leve, que es cuando tiene 30, 40 años. En el moderado, el BF1 ya está entre 50 y 80 y el tifenó sigue abajo de 70. El grave, el BF1 está entre 30 y 50 y el tifenó sigue siendo
menor de 70. Y el muy grave, doctores, es el que tiene un BF1 menos de 30 y un tifenó menor de 30. Tiene insuficiencia respiratoria y puede tener cor pulmonal en el caso de que sea bronquítico crónico. Ese es un paciente oxígeno dependiente con una calidad de vida y una sobrevida a 5 años menor del 5%. Esos son los pacientes. La mayoría de los pacientes, doctores, están en el moderado, es decir, entre 50 a 80. Por eso se dice que el EPOC y el asma lo deben de tratar el médico familiar, el médico general, no el especialista, porque andan aquí todos en el moderado. Si tú a un paciente lo invitas a que deje de fumar, porque tú eres el primer contacto con los pacientes, y le empiezas a dar broncodilatadores tempranamente, lo puedes llevar a leve, nunca lo vas a dejar ya normal. Pero la idea del tratamiento actual es llevarlo como en un elevador, de un piso más abajo, o sea, de uno mayor a uno menor. Nunca vas a poder decir que lo tienes en 0, por eso aquí no clasifica 0, solo 1, 2, 3 y 4, o sea, leve, moderado, grave y muy grave. Y al igual que el asma, aquí sería la exacerbación, es decir, el paciente que ya tiene una alteración grave y aparte de eso tiene una neumonía o tiene otra comorbilidad. Aquí lo tienes lo que dice el 2020, GOL 1, GOL 2, GOL 3, 4. Leve, moderado, grave y muy grave o muy severo. Y exactamente lo mismo, el tifenó bajo, y ve cómo aquí tiene mayor de 80 hasta 50 o 50-80, de 30 a 50 y menor de 30, que es exactamente desde el 2014 hasta el 2020. Es decir, que no ha cambiado el esquema. Sigue igual exactamente. Recordar para los que todavía les queda duda que la curva flujo-volumen te mide el aire que sale en los primeros 5 segundos. El aire que sale en los primeros 5 segundos, estoy hablando del aire expirado. A ver, meta mucho aire, deténgalo, sóplelo. Otra vez. A ver, meta mucho aire, deténgalo, ahora sóplelo. El aire que sale en los primeros 5 segundos le vamos a llamar capacidad vital, y el aire que sale en el primer segundo le vamos a llamar volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Qué dijimos que era EPOC? Es un BF1 bajo irreversible, o sea, un BF1 que siempre va a estar abajo de 80, y el tifenó menor de ¿qué? Menor de 70. Esto es bien importante, sí, menor de 70. Esto sí debe de ser. Bien. Entonces, recordar que en una espirometría tenemos el patrón obstructivo, que es el que nos interesa hoy, que sería prácticamente pues el estándar de oro diagnóstico de EPOC con broncodilatador, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, le das un broncodilatador y vas que mejora, posbroncodilatador. O sea, el simple y posbroncodilatador, y ver cómo mejora, pero no alcanza la meta de que se normalice, ni en BF1 ni en tifenó. Este ejemplo ya lo habíamos visto, me lo voy a adelantar porque es exactamente el mismo que está acá. Ese ya lo habíamos visto. Para los que todavía les queda duda de la espirometría, recuerda que para que puedas hacer los predichos se refiere a una persona de las mismas características del paciente. Por eso a la computadora tú le metes los datos del paciente de sexo, talla, edad y peso. Y entonces te va a dar los predichos, eso ya los trae la computadora, que es lo que nosotros nos hacía hacer con el cilindro de Lavoisier, hacerle la tangente y luego hacerle la cotangente, sacarle el seno, y de ahí era un merequetengue. Y aquí está cuando le das, se la toma sin broncodilatador, entonces el paciente hizo esto y lo cotejas con el predicho y entonces está en 63% y en 48%. 63%, 63% y 48%. Ahora, divides BF1 sobre capacidad vital y te da 54. BF1 sobre capacidad vital y te da 54, o sea, 0.54. Le das el broncodilatador, 400 microgramos de salbutamol, y ve cómo mejoró de 2.16 a 2.57 y el BF1 de 1.16 a 1.52. Pero en porcentaje, ve cómo no mejoró arriba de 80.
Con esta cifra te está diciendo que sí mejoró, pero no alcanzó la meta, y ve como el tifenol sigue igual de bajo, abajo de 70. Entonces, con estos datos hasta aquí, ves como sí mejoró un 19%, un 31%, pero no se alcanzó la meta. ¿Cómo se llama la película? Obstrucción grave al flujo aéreo que responde al broncodilatador, sin embargo, persiste con obstrucción moderada. Obstrucción grave al flujo aéreo que responde al broncodilatador, sin embargo, persiste con obstrucción moderada. ¿Cómo le pondrías ya el eslogan final, que es una espirometría basal y con respuesta al broncodilatador? La prueba basal muestra obstrucción grave al flujo aéreo. La prueba basal muestra obstrucción grave al flujo aéreo, es decir, el 6348. ¿Sí? Aquí te da los datos. Y posterior al broncodilatador existe mejoría de 360 mililitros y cambio de 31%. El BF1 basal, mientras que la capacidad vital mejora 410 mililitros, es decir, 19%. Sin embargo, la espirometría postbroncodilatador persiste con obstrucción moderada, o sea, de grave se fue a moderado. Este estudio sugiere obstrucción crónica al flujo aéreo, como sucede en el EPOC. En conclusión, este estudio sugiere obstrucción crónica al flujo aéreo, como sucede en EPOC. Entonces, fíjate cómo de golpe lo cambiaste de grave a moderado, es decir, lo llevaste de menos de 50 a más de 50, pero menor de 80. Eso es lo que hiciste. Aquí está menor de 50, por lo tanto es grave, y lo llevas a moderado con 62. Entonces, la película se llama un EPOC que sí responde al broncodilatador. Ese es tu diagnóstico. Es exactamente lo mismo que para clasificación de Gold, como ahorita lo vimos, de grave, lo mejoraste, que ese es tu objetivo en los pacientes. Para eso te sirve estar haciendo espirometrías seriadas, cuando menos cada 2 meses a tus pacientes, para ir viendo cómo va su Gold. Cuando un paciente tiene una obstrucción fija de la vía aérea, como es el GOL 4, pues es un paciente que prácticamente se considera muy grave y es un paciente oxígeno dependiente, es un paciente que tiene una disnea hasta para abrocharse los zapatos. Son pacientes que sufren en todo aspecto, ya los corrieron del trabajo o ya se disfuncionaron, ya los incapacitaron. Imagínate, si no tiene seguridad social, está en la olla. Tiene todas las deudas del mundo, por lo tanto está desequilibrado psicológica, psiquiátricamente. Es un paciente que ya agarró el vicio de la parte del tabaco, sigue fumando, ahora ya también toma alcohol. Es un paciente que no puede sexualmente nada porque pues tiene una disnea de reposo. Va al baño y no come porque nada más de pensar como para pujar va a tener la disnea. Paciente que se adelgaza, aparte no tiene para comer. O sea, es un paciente verdaderamente pues crítico desde el punto de vista de pobreza extrema en todo aspecto económico, social, político, etc. Entonces son pacientes tristemente graves. Como yo te decía, la pletismografía es la que nos podría convenir. El normal ve cómo está el volumen residual, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva inspiratoria, y te da la capacidad pulmonar total. Y ve cómo en la EPOC el volumen residual, que precisamente es el espacio anatómico, el espacio muerto funcional, ve cómo disminuye lo que es precisamente el volumen residual, el volumen de reserva inspiratoria y expiratoria, la capacidad pulmonar total. Es un pulmón hiperinsuflado, pero a consecuencia del volumen residual. Es decir, la capacidad funcional residual está muy aumentada. ¿Y esto cómo se traduce? Pues en un paciente que tiene disnea crónica, está hiperinsuflado, está lleno de aire, pero ese aire no le sirve para vivir mejor. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces el paciente lo pones a hacer ejercicio y ve cómo aumenta el volumen residual, o sea, la capacidad funcional residual, y por lo tanto el triste paciente pues siente que se ahoga. O sea, no tiene nada de reserva como es el normal, solo tiene una reserva pobre y el paciente sufre. Entonces, ¿cuáles son los datos? Si yo te preguntara en el examen, dime cuáles son los datos de espirométricos de POC, un tifenol menor de 70, ojo con esto, un tifenol menor de 70 y un BF1 menor de 80, y que va a estar disminuido en base a la gravedad. Otra vez, disminución del BF1 por abajo de 80
hasta puede ser hasta menos de 30, dependiendo del grado, es de la gravedad. Aumento de la capacidad pulmonar total en el caso del enfisematoso. Aumento del volumen residual, ya te lo había explicado en la foto anterior, y disminución de la capacidad inspiratoria y en correlación a la clínica. El paciente va a tener una hipoxia crónica principalmente en el azuloso abotagado de retención de CO2. Va a tener una hipercapnia a los pacientes bronquíticos crónicos. Entonces estos pacientes siempre van a tener pues una alteración grave, tanto pulmonar como cardíaca. Entonces, cuando tú haces la espirometría, recordando en el diagnóstico de asma, diferencial entre asma y EPOC, es que el paciente con asma le das broncodilatador y se normaliza. Y el paciente EPOC no se normaliza o mejora, y eso le llamas graduar la gravedad, es decir, el GOL de leve, moderado, grave o muy grave. ¿Qué GOL tiene en base a la graduación de menos de 80, 50, 50, 30 o menor de 30, o solo el TIFNO es el que está abajo y el BF1 normal? Aquí lo tienes más fácil, ahora sí que es el resumen de todo lo que hemos visto, y lo dice GOL 2020. ¿Cómo se clasifica el EPOC? Desde el punto de vista funcional respiratorio, que el que siempre baja es TIFNO, siempre va a estar bajo. Ojo con esto, doctores. Es leve con un TIFNO bajo y el BF1 normal. Moderado, TIFNO bajo con un BF1 entre 50 y 80. Esta gráfica sí te la voy a preguntar en el examen. Y les tengo una sorpresita que ahorita les digo. Por ahí he estado tratando de calificar los exámenes, y oigan, doctores, hasta para eso se necesita pues tener tantita idem, chingado. Hay compañeros que no sé por qué me quieren ver lo pendejo. Ya les dije que yo así me hizo Diosito, pero sí me enoja cuando me lo dicen. Muchos olímpicos ni siquiera se molestaron en transcribir las cosas, solo pegaron con letra diferente la definición o lo que yo les estaba preguntando. Doctores, ¿de qué se trata? Si el examen no es para que le pegues y no le pegues las del libro o de tu computadora, es para que tú lo des manuscrito, o si lo quieres contestar en tu computadora, pero que no le estén copiando. Entonces, doctores, por favor, hasta parece hay que ser finos, chingado, ¿sí? Ahora sí, si nos vamos a la política, los chingados del PRI, y con todo respeto, si alguien es del PRI, eran finos para hacer sus travesuras, y hay otros que son tan animales que no saben tapar así, como los animalitos, ¿sí? A los animalitos, véanlos, el gato, el perro, hacen excremento y le echan tierrita encima, ¿sí? Pero así también igual, algunos políticos sí tapan bien el excremento, pero otros son tan animales que los dejan abiertos. Entonces, hijos, por favor, hasta parece hay que ser finos. Entonces, les tengo una sorpresita por ahí a algunos de ustedes, ¿eh? O la llamada de atención es que, por favor, pongan atención hasta en eso. ¿Sí? Entonces no se quieran pasar de listo en los exámenes, jóvenes. Esta pedrada va para los que hicieron eso, que fueron varios, doctores. Los otros los felicito, hay unos que son unos exámenes muy buenos y que se ve que están contestados con, por así que pues con dignidad, ¿no? No haciendo trampa. Y entonces ahí los felicito, pero los que hicieron esa estarugada, la verdad que sí me encabroné, ¿eh? Para que no lo vuelvan a hacer, por favor, porque si les tengo, se los voy a pasar. Por ahí me dan ganas de exhibirlos para que vean quiénes son los que hacen ese tipo de cosas. Pero no lo hagan, niños, pónganse a estudiar y hagan las cosas como son, ¿sí? Entonces, vean, esto sí se los voy a preguntar, pero grábatelo en tu cabecita, no te lo grabes en tu acordeón que me lo sacas cuando no te estoy viendo, porque esto es para toda tu vida, no como neumólogo, como médico general, ¿sí? Porque esto es lo que te va a dar de comer. Miren, doctores, muchos de ustedes, paréntesis a la plática, muchos de ustedes desgraciadamente no van a llegar a ser especialidad, no porque sean malos médicos, solo porque está muy difícil. Insisto, vean ahorita cómo van las estadísticas de los que presentaron el examen nacional, cuántos de la Nicolaita o de la Vasco pasaron, y verán que se van para atrás, son pocos, doctores, y los otros ¿qué van a hacer? Entonces, médico general, médico familiar, quien te va a dar de comer a ti van a ser los mocosos y los chorrientos. Entonces, lo que son diarreas, parasitosis, infecciones intestinales, gastritis, lo que es rinitis, lo que es faringoamigdalitis, laringotraqueitis,
asma y EPOC, lo tienes que traer en tu mente a todo lo que da, porque es lo que te va a dar de comer. Y si Alejandre no te explicó bien y no sabes lo que es el GOLD y qué es leve, moderado, grave o la definición de EPOC, pues ¿cómo vas a tratar a tus pacientes de EPOC? Entonces, esto sí deben de traerlo en su cabecita, que es muy fácil de aprender, nada más que le pongan atención, igual que los steps del asma. Ahora que veamos el examen, los steps de asma no te los voy a perdonar, como tampoco lo que son el GOLD. Es decir, las chinas y el GOLD los tienen que traer en su cabecita. ¿Qué más le vas a hacer a tu paciente? Pues una biometría hemática, buscando poliglobulia, buscando anemia. Acuérdate que dijimos que muchos están anémicos y el hematocrito. Aquí tienes, ¿a qué le llamamos poliglobulia? En la gasometría, pues una insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, compensada o descompensada, depende cómo está tu paciente. Un ecocardiograma, electrocardiograma, pues para ver si tiene cor pulmonale con crecimiento de cavidades derechas llamado cor pulmonale o con una insuficiencia cardíaca global. Y cuantificación de alfa-1 antitripsina, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes que le haces una tomografía y que ya tienen bulas enfisematosas. Entonces el alfa-1 antitripsina se debe de hacer la cuantificación sanguínea en aquellos pacientes que son jóvenes y ya tienen disnea. Vamos aquí a descansar en 5 minutos y ahorita seguimos para decirles qué es el body.
Bien, mis doctores, pues vamos a continuar. Entonces, vamos a recapitular. Para el diagnóstico, otra vez, voy a repetir lo que dije hace un momento. Lo primero es la historia clínica, la buena exploración física, la espirometría y una radiografía TLPA de tórax para ver los datos de atrapamiento aéreo, los datos de cor pulmonale o el índice de Lupi. La otra es la espirometría, que ya vimos cómo está el BF1 y el índice de antifenó, menor de 70 y menor de 80. Leve, moderado, grave, muy grave. Luego, ¿qué más le vas a hacer a tu paciente? Como ya vimos, una biometría hemática, los estudios básicos. Y le vas a hacer esta clasificación que se llama BODE. El BODE considera el índice de masa corporal, que se supone que ustedes ya lo saben sacar. Pregunta de examen puede ser, saquen el índice de masa corporal, ¿eh? ¿Cuándo es obesidad? ¿Cuándo es obesidad mórbida? Etcétera. ¿Qué más toma en cuenta el BODE? El BF1, el grado de disnea y la caminata de 6 minutos. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Entonces a los 4 le llamamos que son sus, ahora sí que sus principios de cada nombre en inglés, o sea, el body, obstruction, disnea y exercise. Entonces tiene BODE. Ese BODE lo va a considerar precisamente para ver el pronóstico de estos pacientes. No me interesa que te aprendas BODE, nada más que veas que el puntaje es de 0, 1, 2 y 3, o sea, entre más grave esté el paciente también, o sea, el BF1 está bajo, la caminata está más disminuida, tiene un grado de disnea muy grave y el índice de masa corporal va disminuyendo abajo de 21, es decir, empieza a perder talla el paciente, es decir, se empieza a desnutrir. Esos son la escala. No me interesa que te la aprendas, nada más que veas que es directamente proporcional. Entonces esta no me interesa, ve como el BODE desde el 2004, pero todavía en el 2007 y en el 2018 todavía lo tenían presente como un índice muy importante. El otro es el CAT. El CAT es un test en el cual toma en cuenta varios factores, que es cómo ve el paciente su EPOC, o sea, cómo lo considera él, te lo voy a poner acá en el otro. Aquí está más representativo. El CAT toma en cuenta 40 puntos, la escala es de 45 por cada punto. Y entonces, por ejemplo, aquí dice el CAT, no me siento limitado para realizar actividades, no me siento limitado para realizar actividades domésticas, me siento muy limitado para realizar actividades domésticas. O sea, el 0 es no tener y el máximo es de 1 a 5 cómo se siente el paciente. Me siento seguro de salir de casa a pesar de la afección pulmonar, a pesar de la infección pulmonar que padezco, no me siento nada seguro. O sea, se siente con la capacidad de salir de su casa o no se siente con capacidad, igual de 0 a 5, el paciente donde pone un puntaje, se lo hace el paciente lógicamente. Luego sigue, duermo sin problemas, tengo problemas para dormir por la disnea o por la tos, etcétera. Tengo mucha energía, no tengo energía. Entonces ve cómo va de 5 puntos y ahí lo vas haciendo el puntaje. Me siento limitado para realizar actividades domésticas, me siento ilimitado, limitado o no limitado para realizar funciones domésticas. Luego, me siento seguro de salir a casa a pesar de la afección pulmonar que padezco. O sea, ahí otra vez le empiezas a dar la vuelta a ello. Tengo mucha energía, tengo poca energía, y ahí te lo vas llevando, que es exactamente la misma que tenemos acá, ¿sí? Y esos puntajes que están aquí, pues son los que te van a llevar a 40 puntos o menor de 40 puntos. Entonces vean cómo es esta clasificación. Como esto también es importante comentarlo, no me interesa que te lo aprendas, nada más que sepas que existe, que un CAT es el test para ver cómo ve el paciente o cómo afecta su estado anímico y su estado, pues ahora sí, con su convivencia con su familia. Lógico, entre más puntos tiene, pues es más grave el asunto. Luego viene la clasificación de disnea del Medical Resort Consul. Es una clasificación del Medical Resort Consul modificado y se llama LRMCM o el MMRC. Esa es una clasificación londonesa. Los ingleses hicieron esta clasificación, esta escala, que es la que actualmente está en boga.
y el grado es MMRC, acuérdense de dónde viene, Medical Resort Consult, grado 0, 1, 2, 3 y 4. Grado 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? No tengo disnea o tiene una disnea de reposo, o sea, a muy grandes, medianos, pequeños esfuerzos y de reposo. A muy grandes, medianos, pequeños esfuerzos, muy grandes, medianos, pequeños esfuerzos y de reposo. Y desde 1960 ya la tenemos el Medic MRCM o MMRC. Así, ese lo considera también el BODE. Me voy a regresar para que vayan agarrándole cariño. Acuérdate que el BODE decía BEF1, ya vimos la espirometría, la disnea, la escala de MRC y el índice de masa corporal, ¿sí? Y el CAT. Y en la caminata ahorita la vamos a ver en qué consiste o la vamos a mencionar. Bueno, entonces, aquí está lo que es la escala de la disnea, o qué es lo que te había comentado. 0 es a muy grandes esfuerzos, es decir, prácticamente no tiene disnea. A grandes, medianos, pequeños y de reposo, ¿sí? La disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse, o sea, una disnea ya grave. Y así la disnea del EPOC, progresiva lentamente, y esto va en el laberinto, pues ya tiene un BEF 1 menor de 30, tiene entre 30 a 50, 50 a 80, y aquí tiene intifenó bajo, y el 0 pues prácticamente no está sano. O sea, va de la mano con el BEF1. Aquí tenemos en donde se engloba todo lo dicho hasta ahorita, doctores. Vean esta parte de las abscisas y de las ordenadas. Vean ustedes, primero aquí el GOL, es decir, cuánto BEF1 tiene. BEF1 leve, moderado, grave, muy grave. Aquí abajo toma en cuenta la disnea y el CAT. Acuérdate que el CAT son 40 puntos y este es el grado de disnea que va de 0 a 4. Entonces, ¿tiene o no tiene disnea? Y aquí te lo va poniendo el CAT y la disnea. Aquí está el CAT y la disnea. Aquí está el BEF1. Tifenó bajo de 50 a 80, menos de 30, digo de 50 a 30 y menos de 30. Aquí lo están en este lado. Y de acá las exacerbaciones, más de 2 al año o menos de 2 al año. Las exacerbaciones se refiere a internamientos. Se ha internado en el último año más de 2 veces o menos de una vez. Entonces, lo toma en cuenta y te da esos 4 aspectos que le llamamos panel. Panel A, panel B, panel C y panel D. Si tú lo pones en el universo del MRC, del CAT, de la disnea y de las exacerbaciones, te va a decir que es poco, mucho, poco y mucho, es decir, muy pocos síntomas, bajo riesgo de exacerbaciones, son los dos que toman más cuenta. Muchos síntomas y bajo riesgo de exacerbaciones, es decir, que este es el EPOC prácticamente el más leve. Este es el bronquítico crónico, este sería el enfisematoso, menos síntomas y alto riesgo de exacerbaciones. Y el mucho, este es el paciente ya terminal, ya sea enfisematoso o bronquítico crónico. La mayoría de pacientes está entre el B y el C, ¿sí? Y el que más existen es el B. Aquí es donde te van a llegar a ti médico general, es decir, los bronquíticos crónicos que casi no pisan el hospital, y de ti depende que se vuelva un C o se vuelva un D de acuerdo a esto. Entonces ve cómo el GOL 2020 primero evalúa los síntomas, es decir, si tiene tos, etc. Después evalúa el riesgo de exacerbación, que es este que está acá. Evalúa el riesgo, escoger el riesgo más alto de acuerdo a GOL, de acuerdo a la espirometría. Y ahora el paciente toma en cuenta también el grado de disnea y qué discapacidad tiene en su vida, o sea, el MRC, ya les había comentado, y el CAT. Y entonces te dan poco, mucho, poco, mucho y mucho. Ahí son los 4D, el ABCD, y actualmente aquí le ponen el E. El E fue el que hizo el 2020, que le llaman el ACOS, que es el asmático que ya no responde, es decir, que tiene una obstrucción irreversible al flujo de aire.
Aquí lo tienes, a ver si lo entienden, doctores. ¿Por qué tanto rollo de esto del ABCD? Porque de eso, primero con el GOLD y ahora con el ABCD, depende el tratamiento. Así como es el sapo es la pedrada. Si esto lo cotejas con asma bronquial, haz de cuenta que sería el asma controlado y el asma descontrolado. ¿Sí? Sería el asma controlado y el asma descontrolado, y la exacerbación o crisis quedaría aquí arriba. Quedaría por acá la exacerbación. Y aquí lo tienen los grados de GOLD, que serían los de acá, esto de aquí. Los grados de GOLD, estos serían los de acá. Es el 1, 2, 3, 4. Estos de aquí son estos de GOLD, para que les quede claro. 1, 2, 3, 4 son el GOLD 1, 2, 3, 4. Vean cómo está. ¿Sí? Y otra vez lo mismo, ¿qué más toma en cuenta? Los ingresos al hospital y el BODE, que es el MRCM y el CAT. Entonces estos 4 factores te forman el ABCD. Es muy importante para el tratamiento. Entonces vean o recordar que la espirometría fue un rol muy importante para el diagnóstico y tratamiento del paciente. ¿Por qué? Porque primero haces el diagnóstico y ves qué tan grave es. Primero, si eso no es EPOC, y si es EPOC, qué tan grave está la obstrucción y qué tan progresión tiene la enfermedad. Es decir, cada 2 meses le vas a hacer una espirometría y sigues el paciente. Y estos vas a definir o vas a decir qué terapéutica le vas a dar y qué alternativas tienes a corto, mediano y largo plazo. No a todos los pacientes les vas a dar el mismo tratamiento. Es decir, que otra vez considerando que el EPOC es una obstrucción crónica al flujo aéreo, en el cual va a haber exacerbaciones, que la hipoxemia va a aumentar. ¿Por qué? Porque el paciente sigue fumando, va a tener alteraciones de atrapamiento aéreo, de hiperinsuflación, y esto le va a ocasionar limitación de la actividad, disnea y una pobre calidad de vida. Por eso el CAT relacionada a la salud. Y esto hace pues que el paciente pues fallezca o que su calidad de vida sea muy pobre a 5 años. Eso depende, doctores, si lo frenas o lo mejoras con tu buen tratamiento. Para la próxima clase, que es mañana, vamos a ver, pasado mañana, o sea, hoy martes, jueves y viernes, hasta el jueves nos vemos, el tratamiento vamos a comenzar. Aquí nos vamos a quedar en tratamiento. Hoy le toca a la sección, si no mal no recuerdo, a la sección 14, sus preguntas. Adelante, doctores. Sección 14. Pregunta 1. Doctor, ¿cuáles pueden ser las complicaciones de que el diafragma esté abatido o esté recto? Lo vamos a ver más adelante, doctor, cuando veamos tratamiento. O sea, lo que se refiere es a que aquí está, pues en esta misma foto, el atrapamiento aéreo hace una hiperinsuflación, y al hacer la hiperinsuflación, pues el paciente queda inflado. Acuérdense cuando les dije aquella de ¿cómo se llama? El laberinto o el torbellino, donde aquí comenzaba y acá era lo grave. Es una cosa parecida a lo que está aquí. El paciente sigue fumando, hay más atrapamiento aéreo, hay más hipoxia, hay cor pulmonale, hay más disnea, hay más limitación y se va haciendo más. Los diafragmas están, o sea, doctor, pierden su domo, es decir, hay, ¿cómo se llama? Se dice que son diafragmas abatidos, sobre todo en el enfisema pulmonar. Así es, pierden su tonicidad. Y a la larga, doctor, órgano que no se utiliza se atrofia, entonces va a haber una alteración del diafragma. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes en ventilación mecánica? Los pacientes con ventilación mecánica de más de una semana, los 3 diafragmas los músculos del diafragma se atrofian y ya no sirven, y entonces son dependientes de oxígeno. Segunda pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Segunda pregunta. Adelante, doctores. ¿No hay preguntas de la sección 14? Entonces la abrimos a todos. A ver, doctores, entonces, quien guste preguntar. Adelante. Doctor. Sí, doctor. Buenas noches.
En el caso del asma, el flujómetro era de mucha ayuda. ¿En el EPOC también lo podemos utilizar o no tiene tanta... Lo puede utilizar, doctor, aunque, como le comentaré, o sea, es importante sobre todo en aquellas regiones a donde van a dar su servicio social, pues donde no hay nada, doctor. Lo puede implementar, claro que sí, doctor. Muy bien. Aunque no lo toman en cuenta las guías, es decir, el GOLD no lo menciona como que el flujómetro nos pueda servir, pero ya ven la foto donde está la espirometría, sí nos, ¿cómo se llama? Sí nos ponen el que ya les había enseñado en este PIFLO, de aquí es el que usted me pregunta, de aquí, ¿sí? Y vea cómo es muy semejante al B1, ¿sí me doy a entender? O sea que sí tiene su valor. Pero esa pregunta que usted me está haciendo ahorita, yo se lo hice en una sesión allá en el, ¿cómo se llama? En el ERS, es decir, en el internacional. Y pues ahora sí que no me dijeron sí o no, me dijeron que sí. Es lo que le estoy diciendo yo, pues sí sirve, pero no está considerado. Este es el flujo pico, que está aquí. ¿Sí? Entonces, este es el picómetro. Entonces, doctor, más bien sabe que sería bueno. Si usted le interesa, porque veo que usted pregunta un montón, ya lo felicito. Ahora que ya nos podamos ver, ahora que ya pase esto, a ver si le interesa hacer un protocolo de hacerle a todos los pacientes con el POC, el flujómetro, y otros de sus compañeros la espirometría. Yo tengo espirómetro y tengo flujómetro. Sí. Entonces, dejamos la sensibilidad, especificidad del POC. Sí, doctor, me parece bien. Entonces, esto lo vemos. Muchas gracias. Se oye mal. Como que sí, doctor, me parece bien. Se oye un poquito mal, ¿verdad? No sé qué está pasando. Está abierto el micrófono. Está abierto el micrófono, ¿verdad? Se oye muy mal acá. Bueno, entonces, doctor, después lo vemos. Gracias por apagar el micrófono. Entonces, estamos al pendiente. ¿Sale? Buena pregunta. Tercera pregunta. Gracias, doctor. Doctor, ¿hay una diferencia en tratamiento para la mujer embarazada o es igual que cualquier paciente? No lo entendí. No entendí la pregunta. Que si vamos a tener, que si vamos a tener un tratamiento diferente para las pacientes embarazadas o si les da el tratamiento de pacientes. Todavía no llegamos a tratamiento. Ahorita el diagnóstico es el mismo. El tratamiento ahorita no le contesto porque no hemos visto tratamiento. Pero le puedo decir que es igual que en el asma, el paciente con EPOC, hay que tratarlo igual con broncodilatadores y solamente durante el trabajo de parto no dar beta-2 adrenérgicos porque inhiben el trabajo de parto. Pero todavía no llegamos a tratamiento. Cuarta pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Cuarta pregunta. Doctor, nos comentaba acerca de la división de los tipos de enfermedad en EPOC, que era la de vías aéreas pequeñas, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Mi pregunta es, ¿cuál es la división que se afecta en la bronquitis crónica, doctor? No le entendí. No, o sea, a ver, ¿cuál es la pregunta? Es que la de vías aéreas pequeñas nos dijo que la división afectada es la división que se refiere a la 16-17, pero en la bronquitis crónica ¿es igual? No, mire. Aquí haz de cuenta que aquí es la división 16-17, aquí en donde está lo azul y lo amarillo y lo verde, ¿sale? Aquí sería el alveolo y acá sería la vía aérea 1 a 17. Como una mecha de la división 17, si se recorre para acá, la inflamación va de la 17, 16, 15, 14, etcétera, etcétera, es en teoría. Y si se va para acá, va a ser centro lobulillar, paraseptal y panacinal. ¿Sí lo entendieron? O sea, la enfermedad de la vía es el inicio de la enfermedad y es la zona silenciosa o isoflujo del pulmón, que es la división 16-17. ¿Se acuerdan cuando les hice aquel que les dije como ejemplo que si entrabas a la facultad y tenía 4 escalones y que si ahorita cuando quisieras salir te pongo unas piedrotas que te toca escalar, eso sería la enfermedad de la vía aérea pequeña? ¿Ya? Entonces, la alteración de la bronquitis crónica es de toda la vía aérea medio periférica, esa es la contestación, y del enfisema es del acino pulmonar y del alveolo. Así es, doctora. Quinta pregunta. Muchas gracias, doctor. Gracias. Quinta pregunta. Adelante, doctores.
más preguntas? ¿Ya les quedó claro el CAT y el MMRC? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Todo quedó muy claro? Doctores, sí se escucha, ¿verdad? Sí se oye bien. Sí, doctor, sí se escucha. Doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí quedó claro la enfermedad de la veia pequeña. A ver, aquí otra vez, fíjense, porque esto sí no se los voy a perdonar en el examen. Dígame qué es EPOC, una definición funcional. Dígame qué es bronquitis crónica, una definición clínica. Dígame qué es enfisema, una definición histopatológica. EPOC es una obstrucción crónica irreversible de la vía aérea ocasionada por una inflamación ocasionada por humo de tabaco, biomasa, es decir, por agentes externos, que puede ser prevenible, puede ser tratable, pero es irreversible y puede ser mortal e incapacitante. Y entonces es un B1 bajo irreversible, es ese EPOC. ¿Qué es bronquitis crónica? Aquella persona que tiene tos con expectoración más de 3 meses por 2 años consecutivos, es una definición clínica. ¿Y qué es enfisema? Es una dilatación anormal y permanente del acino pulmonar o del alveolo, ¿sí? Y que solamente histopatológicamente puedes decir que tiene enfisema, pero lo puedes predecir con una pletismografía y con una tomografía. Y la enfermedad de la vía aérea pequeña es el comienzo de la enfermedad, es una enfermedad subclínica que solamente no tiene síntomas ni signos, pero solamente se hace el diagnóstico con una pletismografía haciendo precisamente la zona de isoflujo que se hace con gases ligeros como es el monóxido de carbono. Entonces se ve cómo pasa y se ve que ya empieza una obstrucción, que es la pregunta que me hizo la doctora en la división 16-17. Vuelvo a comentar, ¿no hay más preguntas? Doctor, ¿No? pasa Entonces, mucho tiempo desde que... Sí, adelante, doctora. Sí, gracias, doctor. Adelante. Pasa mucho tiempo desde que se hace el diagnóstico mediante la espirometría y cuando aparecen las manifestaciones clínicas. Más bien con la pletismografía, dice usted. Lo que pasa, doctor, es que depende ahí sí de su suspicacia. Le pongo un ejemplo. Si usted le llega a un paciente de 40 años, de 20 años o 25 años y se fuma 1 o 2 cigarrillos diarios, si ese mismo paciente lo va a ver dentro de 20 años y en vez de 1 o 2 cigarrillos ahora se fuma, en la misma familia ustedes lo ven, ahora se fuma una cajetilla, pues si usted le hace la espirometría hace 20 años y se la hace ahora que tiene 40, 60 años, pues va a ver que ya está en un GOLD más avanzado. Entonces ahí el diagnóstico debe de ser temprano y es donde el doctor aquí lo relaciona a lo que dice del hacerle su flujometría, sobre todo en las personas que fuman y que están jóvenes, ¿verdad? Entonces, doctora, va a depender del grado de tabaquismo, el grado de biomasa y va directamente proporcional a la obstrucción que va a encontrar. El tiempo, doctora, acuérdese, es asintomática hasta los 40 años y de los 40 a los 60 es el calvario de los pacientes, ¿sí? A ver, un compañero quería hacer una pregunta. Adelante, doctor. Muchas gracias, Adelante. doctor. Gracias, doctora. Adelante. Doctor, Así, doctora. ¿hay alguna razón por la que usted puede explicar que los pacientes que tienen EPOC de carácter bronquítico crónico tengan más exacerbaciones que los que tienen de carácter enfisematoso? Es por la inflamación crónica, es como si tuviera una herida en toda la vía aérea, es como tener una herida en la piel y no lavarla, exactamente, por eso son más exacerbaciones infecciosas sobre todo. Todavía nos falta ver cuáles son las causas de exacerbaciones de EPOC, o sea, es un tema aparte después del tratamiento, pero se lo adelanto. Las causas de exacerbación de EPOC es progresión de la enfermedad, infección bacteriana, neumotórax, cor pulmonar descompensado o cáncer. Esas son las complicaciones del EPOC y que las lleva a la exacerbación. Y la tromboembolia pulmonar. Por lo que está viendo usted aquí, la policitemia, que es una de la TEA de Virchow, la hipoxemia que ocasiona cor pulmonale, una hipertensión pulmonar,
y la inflamación crónica produce infecciones de repetición. Ese es el concepto. Octava pregunta. Adelante, doctor o doctora, quien guste. ¿Ya no hay más? Bueno, jóvenes, entonces... Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante, no se me atranquen tanto. Adelante. No, nada más, es rápido. Las escalas que usted nos mostró, que son como más actuales, ¿son de interés clínico, por ejemplo, en un hospital ya donde se ven especialidades respiratorias, o sería más un poquito hacia pues la investigación y la manera de evaluar a los pacientes? No, o sea, por ejemplo, en el instituto, pues tenemos que ir a la vanguardia, doctora, la 2020 es la que le pregunto yo a mis residentes. Pero yo me doy por bien servido con que entiendan esto que estamos diciendo aquí, que entiendas qué es el ABCDE de los paneles de POC y qué es el GOLD. Con eso me doy por bien servido, aunque no se sepan la última, ¿verdad? Porque lo ideal es que el médico general se supiera la última, pero pues a veces es muy difícil. Si alguien en la especialidad a veces no se lo saben. A veces le pregunto a mis residentes, a ver, doctor, dígame el GOLD 2021, 2000X, o sea... o bueno, pues en la que va en el año y a veces no se la sabe. Entonces lo ideal pues es no nada más en EPOC, sino en todas las materias, doctora, ir actualizando. Pero retomo lo que usted comenta con algo, doctores, grábense esto en su cabecita. Uno, tienes que estudiar el libro primero para que lo entiendas. Si tú nada más te vas al último artículo, pues entonces eres un técnico en medicina porque me estás diciendo qué dice el último artículo, pero si no sabes qué es el BODE, no sabes qué es etcétera, pues no le entendiste. Entonces nomás vienes a recitar lo que dice el último artículo. Por eso le digo a los residentes que el buen médico primero te vas a leer lo que dice el libro. Después te vas a leer lo que dice el workshop, es decir, el panel de expertos. Luego qué dice el último artículo y luego qué dice mi maestro. Porque ahí, aunque no lo crean, si no hay una persona que esté graduando todo esto, entonces están huecos por dentro. Es como la cirugía. Ahorita ustedes pónganse a ver una cirugía y ahí trae paso tras paso, ahora ponte a hacerla, así como hacer un pastel, y verás que el pobre paciente le va a sufrir. Tienes que hacerlo, que tu maestro te diga cómo mover las manos, qué hacer, qué no hacer para no tener complicaciones, así también. Entonces retomo eso, doctora, muy buena pregunta. Entonces tiene que saberse la última, pero primero tiene que saber el principio de lo que dice el libro, la fisiopatología, la anatomía, la histología, la embriología. Última pregunta, adelante. Pero rápido. Doctor, buenas noches. Sí, adelante. Para un paciente menor de 40 años que sea fumador pasivo o que esté también inhalando el humo de leña, ¿sería lo correcto hacerle espirometría si tiene disnea o qué se le haría? O sea, a ese paciente le puede hacer espirometría aunque no tenga disnea, o sea, aunque no tenga ningún síntoma, le sirve de base. Porque eso lo puede, es lo que dice aquí de lo que dice consideraciones en esta, para la realización de espirometría. A ver si ya me perdí, ahí es. Entonces lo que dice es que tu paciente debes de hacerle uno de base, es decir, eso sería lo ideal, que cuando tu paciente tenga menos de 40 años le hagas una espirometría, se acude a consulta y lo vaya invitando a que deje de tomar o que deje los factores, de fumar o deje los factores que tiene. Y ahí va viendo si tiene disnea o no tiene nada, y va viendo precisamente, cuando menos cada 6 meses, irle haciendo una espirometría, que es donde dice acá la evaluación a tu paciente, ir viéndolo cómo se va manifestando desde que estaba joven y con qué tratamiento y cómo va evolucionando en el transcurso del tiempo, que va en relación a lo que me decía una de las doctoras, en qué tiempo hay una involución, depende cuánto fuma, no podemos decir de tantos años. Lo que sí le puedo decir, y que eso no se los dije en tabaquismo, es que un tabaco es 1 minuto menos de vida. Ojo con lo que estoy diciendo. Un tabaco, un cigarrillo fumado es 1 minuto menos de vida en el estándar de longevidad de una persona. Eso está bien medido, doctores, y eso no te lo perdona nadie, solo Diosito. Bien, doctores, entonces nos vemos pasado mañana con tratamiento. Pónganse a estudiar, por favor, y pues descansen. Sí, el regaño que fue hoy es a los que se quisieron pasar de listos, que fueron algunos, fueron de varios grupos, ¿no? Pero hoy un grupo que sí se quiso pasar. Entonces, doctores, pónganse las pilas, acuérdense, la honestidad, acuérdate del pata H.
pasión, talento, humildad y sobre todo también le agregamos el otro que estamos diciendo, sean honestos, la honestidad es muy importante, ¿sí? Acuérdate que la medicina te va a dejar un tema que se llama, este paciente no parece, te pongo un ejemplo, diagnóstico diferencial entre apendicitis si eres cirujano, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial, pero como yo tengo que pagar la factura de mi carro y de mi casa, pues el cabrón que llegue le hago apendicitis, aunque no tenga, y le cobro 50,000 pesos. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Y entonces ahí empieza la honestidad. Por eso, doctores, no se vuelvan esclavos del coche del año o de la casota, porque después andamos haciendo cosas que no. Por eso grábenselo, a la medicina no te vas a volver millonaria de ella, te va a dar para comer bien, para vestir bien, para que traigas tus cosas, para que viajes, para que seas feliz, ¿sí? Que tengas una vida buena como médico, pero que estés pensando en los millones y en volverte todo un magnate, doctores, te equivocaste de profesiones. Solo que seas de los mercenarios de la medicina, que tristemente hay muchos. Con el ejemplo que te estoy diciendo, ¿cuántos de ustedes en carne propia o en su familia han vivido eso que te estoy diciendo? ¿Sí? Que no ameritaba la cirugía y si lo operaron no necesitaba intubarlo, como están haciendo muchos degenerados en el COVID. Llegan con disney, los intuban. ¿Por qué? Porque son 70,000 pesos diarios, no tenemos vergüenza. De veras, doctores, es un desfalco de gente que... Entonces, nosotros necesitamos que ustedes sean gente honesta, que sean gente comprometida con tu pueblo. Eso es lo que necesitamos, pero para eso, hasta en esas acciones de un examen tienen que empezar con esa honestidad, ¿sí? Porque entonces es como decir, oye, me robo 1,000,000 de pesos y si nomás me robo 10 pesos, pues no es mucho, pues me los chingo. Pues aunque sean 10 pesos, doctor, está robando. Más bien qué burro que nomás te robas 10 pesos, y si eres ratero, pues ya llévatelo todo, chinga. Entonces, doctores, honestidad es muy importante. Acuérdense, a mí no me quieran sorprender, ¿sí? Felicito a los que hicieron el examen, como les dije, y son muchos, doctores, son el Pareto positivo. Entonces, los grupos que tengo ahorita son Pareto positivo y los felicito, pero los negativos, doctores, júntense con la gente buena que son sus compañeros. No se me apendejen, chinga. Doctores y doctoras, buenas noches y fue un placer estar con ustedes. Nos vemos pasado mañana. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias.